Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Sobre la Mesa. Les saluda Guillermo San Antonio Hacha, hoy en sustitución del compañero Armando Valdés Prieto. Son muchas las noticias interesantes que me gustaría comentar con ustedes en la mañana de hoy. El gobernador ayer anuncia un nuevo concepto de bahía urbana que lo ha rebautizado la nueva bahía urbana y que implica un arrendamiento por $100,000 mensuales a manos privadas de esa área de San Juan. Vamos a hablar también un poco del lío que existe entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Puma Energy, que este viernes el juez Anthony Cuevas hará la vista virtual de interdicto, y que ayer un poco comentábamos con la compañera Yolanda Vélez Arcelay, que se incorpora un poco más tarde al programa. En el interín me gustaría discutir con ustedes también un caso que mañana tiene su vista, una vista argumentativa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el aborto, y una ley de Mississippi que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación. Aprovechará el Tribunal Supremo de Estados Unidos, reconfigurado después de la presidencia de Donald Trump, para validar esa ley de Mississippi, lo que conllevaría de algún modo modificar, por no decir revocar, decisiones previas de ese tribunal sobre el tema del aborto. Eso está por verse, y me parece que es importante que comentemos un poco lo que está sucediendo en Honduras con la elección en Tegucigalpa de doña Xiomara Castro y lo que eso supone para el entorno en el que nos desenvolvemos. En el ámbito de Puerto Rico, también nos sorprende la noticia de que continúa fugitivo el cabecilla del secuestro que se verificó en el restaurante El Hipopótamo y que ocasionó la muerte del menor, como ustedes recordarán, Jesús Francisco Pérez, de 17 años. Pues desde el 30 de octubre que ocurren estos hechos, ya va un mes. Recordarán ustedes que el FBI estuvo diciendo: entréguense, los tenemos identificados, sabemos quiénes son ustedes, los tenemos cercados. Sin embargo, a un mes de esos hechos, se entregaron 2 de los que participaron de esos eventos, aduciendo que temían por su seguridad en la calle. Es decir, temían que fueran ajusticiados en las comunidades. No encontraban, ¿verdad?, dónde guarecerse, pero no se trató de un caso donde el FBI los haya atrapado. Y el cabecilla principal, que se está buscando desde entonces, de nombre Geoffrey Yomar Pérez, pues continúa fugitivo. Ahora se cree que logró escaparse a la República Dominicana, y que es en la República Dominicana donde ha encontrado la madriguera para esconderse. A mí me resulta insólito y llama la atención, ¿verdad?, que en este caso, que fueron grabados por cámaras de vídeo, de hecho cámaras de alta definición, que esos vídeos corrieron por todo el país, que todos tuvimos oportunidad de verlos caminando, que las autoridades federales y las de Puerto Rico presumieron desde el primer momento que los habían identificado, que conocían quiénes eran, que los tenían cercados, que los tenían rodeados, que era cuestión de días en los que los atrapaban. Pues resultó que no pudieron atrapar a ninguno, ¿verdad? Que 2 se entregaron
y que pues uno todavía lo están buscando y ahora se cree que está en la República Dominicana. Y yo traigo este tema porque me parece que es un ejemplo de lo que discutíamos ayer también, de cómo las autoridades pues no logran realmente atrapar a las personas implicadas, esclarecer los casos, procesarlos. Sí, aquí hubo 2 que se entregaron, pues gracias a Dios que se entregaron, por las circunstancias que fueran, pero la persona principal de interés, el que se cree es el líder de este grupo, pues que haya burlado las autoridades, no solo las autoridades de Puerto Rico, también el todopoderoso FBI, que presumía de que ya estaban a punto de atraparlo, pues resulta que no. Resulta que ahora parece que anda por la República Dominicana. Y como les decía, pues es parte de este síntoma preocupante, me parece, de la incapacidad de las autoridades, sean autoridades de Puerto Rico, sean autoridades del gobierno federal, para atrapar a estos delincuentes y para darle un poco de seguridad a la población. Así que, pues lamento, ¿verdad?, compartir con ustedes tanta mala noticia en el área de seguridad, pero son las noticias que tenemos, ¿verdad? El caso sigue activo. Yo espero que logren procesar a los que ya están en efecto detenidos porque se entregaron. Y espero que a este otro que se cree que anda por la República Dominicana, pues también se le pueda atrapar. Eso es lo que esperamos. También quería comentar con ustedes que en el día de hoy termina la temporada de huracanes. Y como todo 30 de noviembre, hoy es el último día del mes de noviembre, termina la temporada de huracanes y el saldo es un saldo positivo, por así decir, para Puerto Rico. Básicamente fue una temporada que se le llama de práctica. Puerto Rico apenas vio 3 disturbios acercarse. Recordamos que en el primero de ellos pues se suspendieron las funciones gubernamentales a manera de precaución. Puerto Rico tuvo oportunidad, ¿verdad?, de un poco prepararse, pero ciertamente, y gracias a Dios, no hubo este año meteoros que afectaran a Puerto Rico. No tuvimos nada que lamentar. Así que agradecemos a Dios por eso y le recordamos a la ciudadanía que nos sirva, ¿verdad?, de práctica. El año que viene comenzará la temporada nuevamente. Vivimos en una zona susceptible a este tipo de eventos atmosféricos fuertes, tormentas, huracanes, disturbios atmosféricos que afectan a la salud, la integridad de nuestras residencias, de nuestros lugares donde vivimos, donde nos desenvolvemos. Es importante estar preparados. Gracias a Dios que este año no hubo nada que lamentar. Hoy termina la temporada de huracanes. Mañana comienza formalmente y felizmente el mes de diciembre. Así que una preocupación menos en términos de la temporada de huracanes, que la dejamos en el pasado. Se va hoy y forma parte entonces ya de unos eventos históricos en el calendario. Ayer también comentábamos, y me gustaría retomar este tema con ustedes hoy, en esta primera parte del programa, de que el juez Anthony Cuevas había emitido un entredicho provisional a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica y en contra de Puma Energy para que continuara pasando por una tubería que es propiedad de Puma Energy el combustible, el diésel que necesita energía eléctrica para operar varias de sus centrales. El gobernador ayer fue preguntado sobre esa controversia que tiene su vista finalmente el viernes, porque el juez lo que hace es resolver de forma provisional
pero no de forma final. Así que el viernes escuchará las partes y decidirá finalmente cómo procede. Puma reclama que se trata de una propiedad privada de ellos y que no se les puede obligar básicamente a que una compañía con el que el gobierno contrató, que debe suministrarle diésel al gobierno de Puerto Rico, pues que no pueden obligar a Puma, que sería un tercero, a utilizar ¿verdad?, su propiedad sin compensación para una actividad que le correspondería a esa otra entidad privada que fue la que ganó esa subasta de diésel. Bueno, eso se dilucidará en el tribunal. El gobernador reconoce en sus expresiones que se trata de unos acuerdos contractuales existentes, ¿verdad? Y que él siempre ha favorecido que los acuerdos contractuales se respeten, pero que en este caso pues debe prevalecer el interés del Estado. La prensa le pregunta al gobernador Pierluisi, ¿verdad?, ¿qué pasa si el tribunal resuelve a favor de Puma el viernes? Y para mi sorpresa y para mi frustración, el gobernador no quiso responder. No anticipó, aparenta no tener un plan. ¿Qué pasa si el juez resuelve a favor de Puma? Bueno, pues ya lo veremos, dice el gobernador, paso a paso. Vamos a ver lo que resuelve el juez. Oye, me parece que lo que sería aquí prudente, inteligente y lo que esperaría el pueblo de Puerto Rico es no esperar a que el juez resuelva el viernes de una manera o de otra, es que el gobierno y sus instituciones y sus agencias defiende el caso como lo tenga que defender, pero esté preparado para la eventualidad de que no prevalezca en el tribunal. Es decir, con un asunto tan serio, con una consecuencia tan seria como puede ser que parte de la población esté sometida a unos continuos y constantes apagones, que sé que habrá el que me diga, pero no se preocupe, ya estamos acostumbrados a eso. Si de apagones se trata, vivimos así hace tiempo. Pues mire, no, me parece que el gobierno, ante la eventualidad de que haya un fallo judicial adverso, porque en todo proceso judicial esa eventualidad siempre existe. Como le digo, el gobierno podrá pensar que tiene probabilidades de prevalecer, el gobierno podrá pensar que tiene un buen caso, si así se quiere pensar, pero tiene que prepararse para una eventual derrota en el tribunal, sobre todo cuando tiene unas consecuencias como las que tiene esto. Escuchar al gobernador decir desde el día lunes, que tiene 5 días para el viernes, para que sea la vista el viernes y 5 días de preparación, que no, que irán paso a paso, que el próximo paso es esperar a la vista y que veremos qué pasa. ¿Cómo que veremos qué pasa? ¿Cómo que vamos a ver lo que resuelve el tribunal? Lo que se espera del gobierno es que esté preparado en caso de que no sea como el gobierno piensa, en caso de que prevalezca la otra parte. Entonces, esta continua improvisación, esta continua esperar a ver qué pasa, poniendo en riesgo vida y seguridad y salud de la gente, me parece que es una irresponsabilidad. Repito, el gobierno debe defender el caso, la Autoridad de Energía Eléctrica debe litigar y debe tener sus abogados preparados para litigar, pero no depende de ellos, depende de un proceso judicial, de una prueba que se va a pasar allí y de una decisión que hace un tercero, que es un juez, y el juez no tiene por qué necesariamente resolver a favor de lo que está pidiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, si el derecho y la prueba dictan otra cosa. Y me parece que lo responsable hubiera sido escuchar al gobernador decir: esperamos que la Autoridad de Energía Eléctrica prevalezca, pero si no, tenemos los planes en marcha, tenemos el plan B listo para que no se afecte la ciudadanía. ¿Será tan difícil eso? Yo me pregunto, ¿será tan complicado que el gobierno tenga un plan B para algo, que tenga la preparación para evitar que la gente sufra pues un apagón de esta naturaleza? Yo creo que no es mucho pedir. Creo que no es mucho pedir, aunque a veces pues parezca que sí. Ha causado revuelo en la comunidad internacional y revuelo, o por lo menos mucho interés, las elecciones que se celebraron este domingo
en el hermano país de Honduras y que han producido como virtual ganadora a la candidata Xiomara Castro, que compite por el Partido de Libertad y Refundación, que es un partido de nuevo cuño en Honduras. Quiero abrir paréntesis. En Honduras existe o ha existido un bipartidismo que ha gobernado esa república por los pasados más de 100 años. Y de hecho, los dos partidos históricos de Honduras, el Partido Liberal, data del 1891 y el Partido Nacional data del 1902. Esos dos partidos están listados entre los más longevos del mundo. Recordaremos, allá para el año 2005, triunfó allí en Honduras el expresidente Juan Manuel Zelaya, conocido como Mel Zelaya. Pues Mel Zelaya es esposo de doña Xiomara Castro. Y los que hemos seguido la política internacional, sobre todo en el continente americano, y los que hemos participado y visto, observado estos procesos electorales, pues recordaremos que ya hace más de 10 años, cuando gobernaba Mel Zelaya Honduras, el esposo de la que acaba de ganar la presidencia, de Xiomara Castro, pues tenía una agenda liberal que era propia de su partido, el Partido Liberal, que como les digo, data de finales del siglo XIX. Pero Mel Zelaya giró hacia la izquierda, se subió a la ola del boom de la expansión del socialismo del siglo XXI, que era promovido desde la Venezuela de Hugo Chávez. Entonces, Mel Zelaya sumó a Honduras en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que se conoce como ALBA, y buscó impulsar una nueva constitución que ampliara derechos y también dispusiera para su reelección. Estaba siguiendo los pasos Mel Zelaya que estaban trazando Hugo Chávez desde Venezuela y Rafael Correa desde el Ecuador. ¿Qué pasó? En la madrugada del 28 de junio de 2009, los militares pusieron fin a esas expectativas de Mel Zelaya. Se lo llevaron, recordamos aquellas imágenes, todos los que seguíamos el proceso, se lo llevaron en pijama hasta Costa Rica y allí lo soltaron. Ahí es que Xiomara Castro, la esposa, pues sale a la escena política, toma liderato, organiza protestas. El gobierno entonces militar nombró a Roberto Micheletti, que era de ese partido de Zelaya, un poco para lavar la cara de lo que habían hecho. Micheletti intentó sin éxito legitimarse, alegando que Zelaya iba a convertir a Honduras en una dictadura, igual que a Venezuela, lo convirtió Chávez, pero no fue reconocido por ningún estado del área de América y Honduras se abocó a una transición demasiado errática. A raíz de eso, en el 2009 se celebraron elecciones. Allí ganó Porfirio Lobo del Partido Nacional. Después, en el 2013, Xiomara Castro se presentó por primera vez, pero no ganó, sino que ganó nuevamente el Partido Nacional, que es el partido de derecha, Juan Orlando Hernández Alvarado, hasta que finalmente, en esta vuelta ahora en el 2021, Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, se hace con la victoria en las elecciones que se celebraron este domingo, por lo cual Honduras, después de años y después de aquel golpe de Estado, regresa, por así decir, a los movimientos de izquierda de América. Hay mucha expectativa con respecto a eso, pero vamos a continuar conversando después de la pausa. Vamos a la pausa. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. De regreso a Sobre la Mesa, les saluda Guillermo San Antonio Hacha en sustitución de Armando Valdés Prieto y ya me acompaña doña Yolanda Vélez Arcelay. Buenos días. Buenos días Guillermo. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan y nos siguen por internet, porque este programa se consigue también por podcast en Radio Isla.
Bueno, que son tantos temas puestos sobre la mesa. Voy a empezar por donde, ¿verdad? Quizás hasta lo dejamos ayer, porque ayer estábamos tocando el tema de el asunto de Puma y de energía eléctrica, y esto incide sobre las vidas de muchos puertorriqueños que nos están escuchando. Y yo estuve escuchando también la conferencia de prensa del gobernador, y como tú, también me quedé como medio, ¿verdad? Como en zozobra, cuando él no quiso adelantar ningún plan B. Sí, porque verdad, cuando se va a los tribunales no hay certeza de cómo se salga. Uno no sabe. El gobernador reconoce que hay unos acuerdos contractuales que hay que respetarse. Uh-huh. A la misma vez dice, pero yo estoy en esto a favor del interés público y de que pues la gente no se quede sin servicio, que no pueda haber una empresa que impida la operación del sistema de energía eléctrica, y parece ser eso el Día de las Madres, fantástico, nadie quiere... Paz para el mundo, paz para el mundo. Sí, y que la energía eléctrica fluya, etcétera. Pero cuando se pase la prueba en el tribunal, cuando las partes expongan sus derechos, realmente podemos seguir obligando a una empresa privada a subsidiar una operación de un tercero con energía eléctrica, que debió quizás preverse en la contratación entre ellos dos. Eso mismo. O sea, yo no sé qué va a pasar el viernes en el tribunal. Ojalá, y la que sea la solución, no afecte la operación de energía eléctrica, porque quien se afecta al final del camino es la gente, como hablábamos ayer. Pues, pero ¿sabes qué? Sí. En el tribunal cualquier cosa puede pasar. Claro, y tú que eres abogado lo sabes, imagínate. Claro, se llevan dos sacos siempre. Seguro, a veces te crees que tienes el caso ya aquí dentro del bolso y ¡paps! Ya cambió. Claro. Mira, a mí mi pregunta consistente, ¿verdad?, es ¿cómo es que se ha llegado a este tipo de acuerdos, verdad? Que un privado decide, yo sé que se alquilan, ¿verdad?, propiedades del gobierno, pero esas propiedades, no hay cláusulas que establezcan salvaguardas en caso de emergencias en que el gobierno, porque este muelle, ¿verdad?, el de Cataño, parece que fue tratado, se le alquiló a Puma, y esas válvulas son, entre comillas, ¿verdad?, de Puma, ¿no? Aquí no se confundan Puma y Luma, aunque rimen. Pero el hecho es que cuando se hacen las contrataciones, y es lo que a mí me intrigaba ayer y me intriga hoy, cuando hay servicios esenciales, ¿quiénes son los que negocian estos contratos y qué salvaguardas se establecen en esas letrecitas pequeñas de los contratos? Que no se protege el fin público, y sobre todo cuando hay un servicio esencial. Entonces, bueno, Puma puede que tenga un derecho ahí, ¿verdad?, propietario sobre esas válvulas. Las líneas son del pueblo de Puerto Rico, el muelle es del pueblo de Puerto Rico. Ellos alquilan. Si hay una emergencia, quiere decir que Puma tiene la última palabra, y Puerto Rico, aunque se le vaya la vida, no puede usar su propia propiedad. O sea, no hay una clausulita que diga un resguardo para el país. Habrá que ver qué fue lo que se pactó, ¿verdad? Yo no lo he visto. De ordinario, los contratos son ley entre las partes. Claro. Pero un contrato no puede ser contrario a la ley, ni a la moral, ni al orden público. Uh-huh. Añadiría yo que en la medida que subvierta el interés público, el orden público, en la medida que un contrato tenga alguna cláusula que afecte directamente pues el continuo operar de cosas que van a la vida de la gente, como puede ser la energía eléctrica, el agua potable, etcétera, pues yo creo que interviene el tribunal y dice, no, un momento, ¿verdad? Pero habría que ver qué es lo que hay ahí. Pero lo que yo extraño del gobierno es no que vayan al tribunal y defiendan con uñas y dientes la visión de que Puma está incorrecto y de que deben permitir el paso sino prepararse para un escenario donde el tribunal pueda, con razón o sin ella, a veces los tribunales también se equivocan, claro. Entonces hay que seguir recurriendo a ver si un tribunal de superior jerarquía corrige el error, pero en la eventualidad de que el gobierno no obtenga lo que pide y se afecte entonces el servicio, yo quisiera ver del gobierno, por voz del gobernador, pues que me dé la tranquilidad de que se están considerando y tenemos otros planes y no va a haber una hecatombe y va a continuar el servicio, porque el plan B es porque si no se puede pasar el diésel por ahí, lo vamos a pasar por este otro lugar, o va a llegar, bypass. No sé, pero... esto a mí me recuerda un poquito, tú hablando así, me recordaba, ¿te acuerdas el caso de Doral? Que Hacienda
¿verdad? Pues se le daban unos créditos a ciertas, ¿verdad?, instituciones, unos créditos contributivos. No era, la palabra ni es crédito, ahora se me escapa, porque esto tiene muy específico. Entonces hubo un momento en que Doral le va muy, muy mal y de momento quiere convertirlo en liquidez. No es un crédito, se me escapa la palabra. Bueno, el hecho es que quería que entonces el gobierno le diera en dinero líquido lo que ellos interpretaban como que le correspondía. Y un tribunal de primera instancia, una jueza, que tuvieron que usar un traductor para que ella interviniera en el caso, porque ella no entendía nada del caso, era un caso muy sofisticado. Ahí llegó aquel entourage, ¿verdad?, de la gente de Doral, y aquello se quedaba con el tribunal, y ahí yo creo que esa jueza se impresionó tanto que falló a favor de Doral, y tuvieron que ir en apelación, porque, oye, tras que el país estaba prácticamente ahí a las puertas de iniciar la insolvencia, Melba Costa tuvo que ponerse brava, y fue Juan Zaragoza el que le alertó, mira, eso no es posible, eso no es yo no me acuerdo cuál es la palabra, pero el hecho es que estuvieron a punto de cobrar, no eran 400, eran $200 millones, y pusieron una campaña mediática, y aquello era una presión tremenda. Bueno, en el caso de Puma, según estuvo hablando ayer, y esto es una versión, ¿verdad?, Josué Colón, y me parece que fue cuidadoso, pero un poco insinúa que el diferendo entre la compañía Novum, que es la que traía la barcaza para el suplido, la que ganó el contrato por encima de Puma en este caso, pues supuestamente que Puma estuvo negociando por meses, alegadamente, buscando que Energía Eléctrica negociara un contrato de licuados livianos. Y él como un poco suelta eso ahí, que no procedía, que ellos no le dieron para adelante, y un poco suelta eso como para dar la impresión de que aquí hay como una especie de presión por parte de Puma. Puma, yo no he escuchado ninguna expresión, creo que este caso incluso hasta antipatiquísimo para la proyección pública de Puma, una empresa que está en el país, es una marca. Esto tiene su impacto, ¿verdad? Y me imagino que los estrategas de relaciones públicas y de publicidad... A mí me extraña que no se hayan activado. Exacto, no se han activado, que sepamos. Pero yo creo que esto es el viernes, el caso es el viernes, y o sea, será bien rapidito que sabremos cómo es que el gobernador se va a poner bravo, ¿verdad? Y va a ejercer ese con su carácter enérgico en los derechos del país. Decía ayer la parte de prensa que yo vi, que Puma tiene contratos con el gobierno en el orden de 6.500 millones al año. Bueno, hubo un contrato, y si no porque me escapa... ellos sí ganaron, y son los que le suplen a Energía Eléctrica del búnker. Sí, hubo un momento, y si no cometo un error, cuando José Ortiz, la Junta cuestionó a José Ortiz porque le había advertido tardíamente de la compra de que tenían un término bien limitado de tiempo para renovar un contrato con Puma, que le costó millones a Puerto Rico, y que parece que no le dio espacio para negociar para que la Junta terminó autorizándolo. O sea, esos contratos que pasan de $10 millones. Terminó autorizándolo cuando era más caro porque no le dio juego de pie José Ortiz. Así que tengo entendido que sí hay algo ahí de contrataciones bastante altas en el gobierno. Bueno, Yolanda, el iraquí nos hace la seña de que es importante ir a la pausa. Y está disimulado contigo, él está siendo sobrio y disimulado contigo. Así que vamos a hacerle caso y vamos a la pausa, regresamos. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Ajá. Regresamos de regreso a Sobre la Mesa. Guillermo San Antonio Hacha con Yolanda Vélez Arcelay. Esa musiquita, tienen que acostumbrarte a esa musiquita. Oye, Yolanda, hoy es 30 de noviembre, hoy termina finalmente noviembre, pero se cumple un mes desde aquellos incidentes que conmocionaron a Puerto Rico. El 30 de octubre fue que en horas de la noche, allí en el restaurante El Hipopótamo, pues ocurrió aquel secuestro, se pidió la recompensa, se mató a aquel joven de 17 años en unos hechos que todavía están confusos en la mente de muchas personas. Se grabaron
a las personas claritito, salieron responsables, unos videos, sí, donde de todos los ángulos. Las autoridades los identificaron por nombre, dónde viven, qué han hecho, sus récords, que cómo se han delinquido antes, etcétera. Les pidieron que se entregaran, que ya los tenían rodeados, cercados. 2 de ellos lo hicieron, se entregaron, temían por su seguridad si permanecían libres. Así. Pero el cabecilla principal, que así se le identificó siempre, la persona que se le identificaba como líder, un tal Geoffrey Yomar Pérez, pues continúa fugitivo, ¿verdad? Hoy el periódico El Vocero, Miguel Rivera Puig y Eric de León plantean que tienen fuentes que le indican que la policía maneja la teoría de que que está en República Dominicana. Wow. Lo que dificultaría, presumo yo, su captura. Uh-huh. Y esto presenta, ¿verdad?, una complejidad no solo con el caso, sino, me parece a mí, con los asuntos de justicia criminal en general. Yo lo comenté ahorita un poco, pero sí. ¿Cómo tú lo ves a un mes de estos tristes hechos y que todavía la persona, pues el cabecilla, no lo tengamos todavía bajo pues mira, custodia? Yo te lo interpreto de 2 formas, y esto, ¿verdad? Yo sé que muchos amigos que nos están escuchando puede que estén viviendo eso mismo. Por un lado es que tú, como, ¿verdad?, como transeúnte en este país, caminando, ¿verdad?, yendo de aquí a allá y moviéndote por el país, cada día sientes que la criminalidad está más cerca de ti. Te lo digo por el caso mío. Yo voy a unos lugares que me siento sumamente segura, ¿verdad? Y evito meterme en áreas que yo pienso que puede haber riesgo. Entonces, pues, yo lo más que me tomo es un cafecito fuerte, ¿verdad? Y quizás una copita de vino si vamos con amistades y una cena y qué sé yo ni qué rayo. Pero el hipopótamo, al igual que la francesa allá en La Muda, cerca de La Muda, en la número 1, son de estos lugares que tú vas porque te quieres tomar un café y quieres tu dulce, tu pan, etcétera, y otras cositas más. Y entonces esto con una diferencia prácticamente de 3 semanas, ocurrió lo del secuestro en el hipopótamo, y luego en la francesa ejecutan a una persona justo en las puertas de la francesa. Yo digo, pero Dios mío, no hay ningún lugar seguro, y creo que muchas personas deben estar viviendo algo así. Antes tú sabías, pensabas, bueno, allá en aquel lugar hay una especie, y tú te sentías como que aquello era, pues, un área... Hace poco en un restaurante de comida rápida había unos carros en el servicarro, y de repente llegaron unos y asesinaron a 2 que estaban en un carro entre medio de otros. Yo solo me imagino el terror de los que están al frente o atrás, que tú sabes que uno está pillado. Y ver esa escena ahí, ¿y pues, qué uno hace? Pues, y en los restaurantes y los sitios que he estado, ¿verdad?, oyendo todos estos tiros, que entran las personas bien fríamente, entran al lugar y sin ningún tipo de tranquilidad. En la autopista, hace poco grabaron, la gente tenía que echarse hacia el paseo en lo que ocurrían los hechos en plena autopista de Guayama, me parece que fue. Sí, esa cómo uno reacciona, y hay gente que tiene obviamente la valentía, por así decirle, sacar el teléfono y grabar, a pensar que te vean o algo así. Pues por eso, cada día te sientes más vulnerable, menos protegido, y que no hay un área segura en el país, número 1. Pero el otro lado, el hecho de que no se haya encontrado o no se haya detenido ni se haya entregado Geoffrey Yomar Pérez, que fue el que supuestamente, según la versión de Miguel Rivera Puig, y Miguel tiene muy buenos contactos en fuentes, ¿no? La policía, que haya escapado a República Dominicana, me da una preocupación bien grande, y lo digo, yo aprecio mucho a esta familia Almeida del hipopótamo, y sé que les preocupa lo que esté pasando, y sobre todo porque, mira, cualquier testigo teme por su vida cuando hay un caso pendiente, si hay un caso en el tribunal, que no se haya detenido a 1 o 2, porque decían que había otra persona identificada, nunca revelaron el nombre, y yo no estoy segura de que lo hubiesen identificado, ¿verdad? Eran 4 personas, hay 2 que se entregaron, uno que supuestamente partió a República Dominicana, y que porque un dueño de embarcación que lleva fugitivos, un dueño de embarcación, dicen que hay una persona que con licencia y todo para navegar su embarcación, supuestamente le habría dado transporte para llevarlo a la República Dominicana,
Y entonces, y que pues escapa, eso deja vulnerable a los testigos se sienten desprotegidos. Entonces, igual la sensación de que si no se esclarece, entonces alienta a otros, y eso es lo peligroso. O sea, de verdad yo creo que se debe reforzar esto, que no se puede de momento ir durmiendo y dejarlo sobre, ¿verdad?, en la gaveta número 13, que es la de donde duermen los sueños justos, muchas cosas en este país, pero cada caso es importante y hay que, sí, sobre todo, si tuvieron una exposición dramática en los medios de comunicación, porque aquel fin de semana hubo un paro de la policía, recordémoslo, fue el fin de semana de Halloween, un fin de semana bastante fuerte, pues es lógico y es importante porque la gente se quedó como sin que un desenlace adecuado de esta historia. Y eso me obliga a traer el tema de que ayer mismo el gobernador, en la conferencia de prensa en que habló de lo de Puma, dijo a preguntas de la prensa, parece que se le preguntó sobre la policía y lo del retiro, etcétera. Y él dijo que en los próximos días va a estar haciendo algún anuncio sobre un plan médico, o sea, sobre una adecuada cubierta de salud para los policías retirados. Y en cuanto a retiro, no dijo nada, no adelantó ninguna ficha, simplemente lo dejó donde se había dejado anteriormente, que AFAF está evaluando, ¿verdad?, haciendo estudios actuariales para que pues sean cónsonos, ¿verdad?, con el plan de ajuste que todavía la jueza Swain pues no ha... Está considerando, está evaluando, sí. Habrá que ver qué ocurre con eso. Yo no estoy muy confiada de que vayan a hacer algún tipo de alteración a la cuestión del plan, ¿verdad?, que vaya a poner en riesgo el plan de ajuste, a menos que estén esperando que la jueza Swain tome una decisión. Y esto puede ser que no haya una respuesta pronta. Y a mí me da pena porque muchos policías están esperando una respuesta como de cuestión de semanas, no necesariamente una consideración sobre el retiro se puede dar tan fácilmente. Eso es una evaluación actuarial, es compleja. Es compleja, es el talón de Aquiles de ese plan. Me parece que es lo que, como cualquier, la juez, uh-huh, yo creo que como cualquier pues ser humano sensible también tiene que mirar y ver y escuchar, y ha visto, uh-huh, el reclamo. Y me parece que gran parte, yo creo que los argumentos principales sobre esto del plan de ajuste han sido: Puerto Rico tendrá la capacidad de pago a futuro, a lo que nos estamos comprometiendo. Y el otro argumento que me parece que ¿verdad?, el más humano en términos de las pensiones que se están afectando, y cómo se considera el reclamo de los policías en el caso particular que hemos estado discutiendo sobre seguridad. Creo que urge que el gobierno le eche un vistazo y las condiciones de trabajo, ¿verdad?, que puedan ellos hacer el trabajo que se les está exigiendo, que les exigimos. Tú sabes que yo lo que no me explico es cómo es posible que de administración tras administración dejarán pasar una cosa como esta, que es tan obvio. O sea, es que cuando te dicen lo que reciben en el retiro un policía y la cubierta de salud. No existe tal cosa como un retiro de policía, ¿verdad?, que tienen que seguir buscándose una chamba. Y hasta el seguro de vida en caso de ¿verdad?, un incidente que cueste la vida, son seguros que son pésimos. No se han negociado adecuadamente, no sé. Mira, yo creo que nos van a estar mirando mal. Te observo que miras de reojo al de aquí. Yo no lo veo desde mi ángulo, pero me da miedo tu mirada hacia él. Sí. Un placer, Yolanda. Pues nada, nos seguimos mañana conversando. Continúo contigo y ahora pues continúo con Federico de Jesús y también con José Nadal Power. Vamos a estar hablando de Washington. Muchas cosas pasando allá. Los voy a sintonizar. Sí, claro que sí. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es martes y como todos los martes contamos con nuestro panel experto en Washington, los asuntos de Washington, el corresponsal Federico de Jesús, así como el ex senador José Nadal Power. Hoy también vamos a hablar del trabajo y de leyes, del salario mínimo. Tenemos al ex secretario del Trabajo, Ruiz Delgado Sayas. Y claro está, vamos a seguir dándole, redundante, seguimiento a el plan que sometió el Comité de Cambio Climático que se constituyó por el gobierno, por nada más y nada menos, presidiéndolo Carl Soderberg. ¿Qué pasó? El informe se entregó.
¿Qué respuesta da gobierno? ¿O eso fue un adorno? Vamos a estar hablando de esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, vamos rápidamente aquí a darle la bienvenida a Federico de Jesús, que ¿verdad? Que estuvo ausente el martes pasado. Sé que estabas abordando un tren, me dicen. Saludos, Federico. Sí, estaba camino a Nueva York. Gracias por tenerme. Saludos. ¿Llegaste a tiempo para la acción de gracias, a la cena? Gracias a Dios, la pasé súper bien con la familia. Tú sabes que yo me acuerdo de una película de John Candy, que era cuando se quedan varados, ¿verdad? Los vuelos y todos los transportes. Trains, Planes and Automobiles. Con esa. Sí, porque ese es el día de mayor movimiento en Estados Unidos, de gente tratando de llegar, ¿verdad? Para sus actividades familiares y eso. Bueno, pues rápidamente le damos la bienvenida a José Nadal Power, que ese no tuvo problema de transporte. Saludos, José. Saludos, Federico y Yolanda. Me hubiese gustado estar allí para ver la parada de Macy's en vivo, por lo menos, pero ¿sí? Estábamos bien acá. Pero acá estamos a gustito porque hizo un día precioso. Hubo pronósticos de lluvia, entró tarde la lluvia, pero el comienzo del día fue lindísimo. Así y hacía buen fresco el Día de Acción de Gracias. Sí, excepto de los conatos de que nos iban a llevar la energía por sectores y que había que hacer el pavo en diferentes momentos antes que Luma se llevara la energía. Mira, se han quedado muchas cosas pendientes. Entre ellas me gustaría, porque es que el 3 de diciembre se acerca ya, Federico, y no ha habido, ¿verdad?, acción sobre la agenda social y la reconciliación de presupuesto, y estamos pendientes porque hay ahí se ha apostado mucho a los fondos de Medicaid por parte de esta administración. Cuéntame. Sí, eso, varias cosas ahí se están mezclando lamentablemente por las fechas límites los posibles cierres de gobierno, que no creo que suceda a nivel federal, pero pues la fecha límite se acerca y eso obviamente retrasa, como tú dices, el proceso de reconciliación presupuestaria, donde está la extensión de Medicaid para Puerto Rico a niveles mayores de los que tenemos ahora. Yo creo que va a haber algún acuerdo bipartita para extender los fondos del gobierno federal, donde se incluirá una extensión temporera de Medicaid para Puerto Rico, pero la pregunta va a ser si son unas semanas o si va a ser hasta enero o febrero. Los demócratas quieren que sea lo más corto posible, porque todavía se está operando el nivel del gobierno federal de gastos, se está operando bajo los niveles de Trump todavía. Llevamos con extensiones presupuestarias temporeras desde que comenzó el año con los demócratas en el poder, y pues con eso de la reconciliación presupuestaria, pues se pudiera no solamente aprobar la agenda social y de cambio climático de Biden, sino en el caso de Puerto Rico, unos niveles mucho más robustos de fondos de Medicaid, la extensión del SSI, y un incentivo contributivo para la manufactura. Así que se está jugando mucho y como pues llevamos discutiendo tantas veces, la ficha de Trump que sigue siendo Joe Manchin y la senadora Kyrsten Sinema de los mismos, estos dos, Manchin y Sinema, ¿verdad? Revisando los números de propuestos por Biden, de verdad que yo veo tan difícil la situación de esa delegación demócrata con dos figuras tan fichas de tranque, han sido fichas de tranque. ¿Qué te parece, José? Mira, y la realidad es que ya Biden, ¿no?, la administración, ha cedido mucho. Este proyecto era mucho más costoso de lo que es ahora. Tenía, por ejemplo, educación universitaria gratuita en los llamados community college para los estudiantes de menos recursos que se gradúan de la escuela superior. Todas esas cosas, pues, y esas y muchas más se eliminaron, pues, para bajar el costo del proyecto y complacer a estos dos senadores. Sí. Pero todavía siguen con ese tranque, y el problema aquí es que si los demócratas quieren tener alguna oportunidad de mantener control de Cámara y Senado luego de las elecciones del año que viene, de medio término, tienen que aprobar esto, porque esta es la última oportunidad. Luego, el año electoral es sumamente difícil aprobar estos
estos gastos nuevos, estos programas sociales nuevos, y además Biden necesita cerrar el próximo año fiscal o el año fiscal en curso con un nivel de gastos mayor que le permita sobrevivir, poder gobernar bien en el caso de que haya un cambio de control legislativo desde el año que viene. Correcto. Correcto, sí. Él tiene que cerrar eso, es una manera de poner una tranca, ¿no? Para que los republicanos no puedan pues bajarle el nivel de gasto posteriormente. El pronóstico, ¿verdad? Potencialmente es que los republicanos se queden con Cámara y Senado, y si no hay nada que mostrar como logro, ¿verdad? Aunque ya se aprobó lo de la infraestructura, pero el más importante quizás es la agenda social, porque toca directamente a la familia. Está fuerte eso, está interesante y fuerte. Fíjate, esto me obliga a, de algún modo, a discutir una columna que salió hoy en El Nuevo Día, una columna del querido amigo Juaco Villamil. No sé si han tenido oportunidad de leerla, pero muy buena. Sí, muy buena. Juaco Villamil establece una interrogante para nosotros como país, Puerto Rico, ¿verdad? Un país que vive, ¿verdad? Que tiene tiene una economía, tiene su sector privado con ciertas fragilidades ante los vaivenes del gobierno, pero hay una enorme dependencia ¿verdad? A esta cuestión de extender la mano y esperar que de allá nos asigne fondos y todo lo demás. Entonces, la columna se llama Puerto Rico ante la fragilidad del sueño americano. Y plantea, no sé, José, si la pudiste leer. Sí, muy buena. Muy buena. Si quieres, bueno, para resumirla, lo que está planteando es que Estados Unidos debate, ¿verdad?, su alma, ¿no? Se está debatiendo su alma entre las dos visiones de mundo y con la situación de la globalización se exacerbó mucho más. Pero plantea que aquí nosotros vemos a Estados Unidos de un modo quizás hasta achatado. Creemos que todo Estados Unidos es lo mismo, estén en Boston o estén en los grandes llanos, ¿verdad? Y en Estados Unidos está la pugna de dos Estados Unidos. Son casi dos países distintos. E incluso hay quienes allí, siendo mayoría, ¿verdad? La mayoría blanca, caucásica, etcétera, se siente minoría y extranjeros. Y esos son los que han salido, ¿verdad?, a protestar y quizás que nos ha chocado tanto, pero que ante esa situación, ¿qué es lo que le espera a Puerto Rico? Me gustaría tu impresión de esta columna, Federico. Bueno, primero, tremenda columna, salió ayer en internet antes de que, me imagino que salió publicado en la edición impresa. Sí. Me encantó la manera en que comenzó diciendo que a pesar de que los dos partidos principales creen en la unión permanente, el nivel de discusión en Puerto Rico sobre lo que pasa en Estados Unidos es bien mínimo, con excepción de programas como este, obviamente, pero, por ejemplo, yo siempre le digo a mi mamá cuando voy a Puerto Rico que las noticias de Estados Unidos en el periódico hay que buscarlas en la página 120 y sale quizás un cuadrito en mundiales y that's it. Y pues obviamente siendo Estados Unidos el país que controla Puerto Rico, pues eso es bastante irónico. Pero también es para qué y por qué Puerto Rico quiere seguir siendo parte de un país que no es como él dice, en los 50, cuando Puerto Rico pues era recibido en Casablanca, cuando se le daba una importancia a la relación, pues ya ese mundo idealizado de Estados Unidos como la gran democracia, llevando la paz en el mundo, pues no es la realidad actual. La sociedad americana está bien dividida y no solamente por área geográfica. En Nueva York, los sindicatos de policía y de bomberos rehúsan, o muchos de ellos rehúsan cumplir con los mandatos de vacunas. Y son trumpistas muchos de ellos. Eso no solamente en las áreas rurales, por allá en el sur, eso es paralizaron Nueva York. La orden de Biden, ¿verdad?, en términos de las vacunas en el tribunal. Pero no deja de llamar la atención cómo nosotros idealizamos, ¿verdad?, un Estados Unidos que creemos, ¿verdad?, o como diríamos, homogéneo, y realmente es un país que está fragmentado. La posibilidad de que emerja nuevamente un Trump y que ascienda nuevamente al poder, o una figura similar, o un seguidor de los de Trump, es potencialmente viable, y el tratamiento a Puerto Rico va a variar, ¿verdad?, según el que esté en el mando, y nosotros nos vamos a acoger a esa incertidumbre, José. Mira, sí, yo creo que lo que plantea Villamil es un recordatorio, ¿no?,
de que Puerto Rico, el Estados Unidos al que estamos atados en estos momentos, no es el Estados Unidos de los años 50, de los tiempos de Trump, ¿no? Eisenhower, que diga de Truman y que de Trump. No puedo comparar esas figuras. Y ese país pues ha cambiado mucho y los Estados Unidos de hoy pues es evidente que a Puerto Rico no se le tiene la deferencia política, por lo menos, que se le tenía antes, ¿no? Los Estados Unidos de aquí a algún tiempo podría incluso cambiar a otra cosa, ¿no? Porque por la división que hay interna, ya puede que deje de ser la primera potencia mundial, que China está ahí, ¿no? El mundo va cambiando rápidamente y tenemos que ser conscientes de dónde estamos ubicados, ¿no? Estamos viendo ya, por ejemplo, hoy, cómo estos cambios dentro de los Estados Unidos nos pueden afectar. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está presto a revisar ahora el tema de Roe versus Wade, ¿no? Lo discutimos más adelantito, tienes toda la razón, sí. Hay cosas que nos han beneficiado con los cambios de mentalidad, como que el Supremo permitió pues el matrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo, pero estos debates internos tienen unos efectos inmediatos en la vida de nosotros en Puerto Rico. Y Villamil, sin entrar en juicio de hacia dónde debemos ir o no los puertorriqueños, lo que dice es, oye, tenemos que ser conscientes de por lo menos dónde estamos parados aquí, ¿no? Así mismo. Y así poder emitir pues unos mejores juicios en el futuro en términos de qué es lo que queremos de la relación con los Estados Unidos. Así es. Mira, de hecho, en la misma página del Nuevo Día, en la página 33, para aquellos que tengan el periódico de papel, ¿verdad? Hay una columna de Julio Fontanet que dramatiza esto que estamos conversando, y es el caso de Rittenhouse y Arbery, que es dos casos, ¿verdad?, de personas que toman las armas o ejecutan, ¿verdad? En el caso de Rittenhouse es este joven de Illinois que cuando las protestas de George Floyd por el abuso policíaco contra los negros, él se traslada de Illinois a Wisconsin con un arma de asalto, una AR-15, y que supuestamente, y que para, ¿verdad?, darle un apoyo, no sé, a los comercios o qué sé yo. El hecho es que ejecuta a dos y hiere a uno, porque supuestamente se sentía intimidado con una patineta que iban a usar en contra de él. ¿Y qué hacía ese hombre con ese fusil desde Illinois hasta acá? Y entonces en el otro caso, el de Arbery, en este caso de Rittenhouse lo declaran no culpable. En el caso de Arbery, unas personas blancas, ¿verdad?, un grupo de blancos, ejecutan a este joven negro que estaba yogueando, que estaba ejercitándose, y pues como se presume que todo negro que corre es porque o es pillo o es criminal, pues lo ejecutan preventivamente, entre comillas, quiero ser cínica con esto. Y si no es porque las autoridades prácticamente le estaban dando la razón a como una especie de arresto civil, cuando surge el vídeo de que toman, pues lo ejecutaron corriendo de espalda, o sea, es una cosa abusiva. Y entonces Julio Fontanet trae el planteamiento de que ambos casos son evidencia del creciente y que latente y siempre presente tema racial en los Estados Unidos. Y obviamente Trump recibe a Rittenhouse como un héroe, casi alentando más a sus seguidores a que sigan haciendo lo mismo, a que los que vean que si alguien es blanco y colabora con negro, pues es tratado como negro para los efectos de este código de visión de un sector de la población en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Federico? Pues eso que te acabas de decir y lo que te acabas de describir es precisamente la razón por la cual cuando se habla de igualdad y democracia hay que verlo en la totalidad de sus dimensiones. O sea, esta gente... estamos presentando los dos casos de los dos Estados Unidos, un juicio donde se llevó a cabo, ¿verdad?, con grabaciones y todo, y el jurado pues correctamente entendió que uno no puede ir en un vecindario porque alguien esté corriendo y sea de espejo oscura
que eso le dé permiso a alguien a que le caiga tiros encima. Lamentablemente, en otro contexto, una persona armada menor de 17 años, un blanco, pues le tiraron la toalla, y esos son los dos Estados Unidos que estaba hablando Juaco. Y cuando se habla de igualdad, pues cuando la diáspora que vive en Estados Unidos sabe que aquí no hay igualdad, en el sentido de cómo la gente la piensa, pero también la igualdad es una vía de dos carreras. La gente en Puerto Rico que quiere la supuesta igualdad política tiene que entender que los ciudadanos de los Estados Unidos que llegan a Puerto Rico también tienen que ser tratados iguales. Y los incidentes de los turistas afroamericanos en Puerto Rico y el racismo que enfrentaron en la isla, pues debería haber también ser un wake-up call. Yo sé que eso son dos cosas diferentes, pero es que igualdad es igualdad y democracia es democracia. Y ahora mismo son dos conceptos son bien convulsos en Estados Unidos. Y si se aspira a ser, ¿verdad?, con ciudadanos en igualdad, pues, ¿verdad?, aquí vinieron los conciudadanos y la gente los repelió. Claro, venían pensando, ellos mirándonos a nosotros con igual, como diríamos, desconfianza, y se provocaron conflictos, lamentablemente, pero eso demuestra que son dos visiones de mundo, dos culturas distintas. Fíjate, yo me alegra, no sé, José, si quieres añadir a esto, porque quiero traer el tema que tú un poquito tocaste de lo del aborto. No, bueno, y están relacionados por la cuestión judicial, ¿no? Cómo eso, pues, amolda de nuestro día a día. Ciertamente, la gran pregunta, la gran controversia con este caso que mencionas es cuál hubiese sido el resultado si el que llevaba la ametralladora en la calle, por ahí, hubiese sido otra persona afroamericana, ¿no? Así. Y yo, pues, tengo mis dudas, hubiese sido igual. Exacto. En el caso de, claro, el de Georgia, pues encontraron culpable a los que ejecutaron a este deportista negro, Sí. pero para los efectos persiste, ¿verdad?, esa visión sureña, esa visión de que todo, y no solamente sureña, vamos, en muchos lugares en Estados Unidos, hasta en el norte, pues negro que corre, negro que es criminal. Yo quería traer el tema de lo del Tribunal Supremo, porque ahora se retoma nuevamente la discusión sobre el tema del aborto en el Supremo. Hace 5 meses el Tribunal Supremo aceptó atender una impugnación relacionada con una ley de Mississippi que invalida el aborto a 15 semanas de gestación. Federico, háblanos un poco de eso. Sí. Ese es el caso de Dobbs versus un centro de mujeres, en donde ellos están tratando de prohibir el aborto, como tú dijiste, a las 15 semanas y sin excepción de incesto, de violación. Y solamente unas excepciones ahí bastante rebuscadas para la salud de la mujer. O sea, que no es cualquier excepción tampoco por la salud de la mujer. Y a diferencia del caso de Texas, que hablamos también en este programa de cómo los vigilantes fueron los que básicamente fueron apoderados de aplicar esa ley, el caso de Dobbs es el que va al corazón del precedente de Roe versus Wade de los años 70, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Y el secretario de Estado de Mississippi así lo ha dicho. Eso es lo que nosotros queremos, que se revoque ese precedente. Y Donald Trump nombró jueces diciendo, yo estoy nombrando jueces que estén en contra de ese precedente, que vayan a hacerlo, ¿verdad? Ya estando en el estrado son otros 20 pesos, pero la Corte nunca ha sido tan conservadora en las últimas décadas, y si hay una ley que presenta la oportunidad para que quizás no revoquen por completo, pero que empiecen a debilitar ese precedente, es este caso de Mississippi, quizás hasta más que el de Texas, que en mi opinión los conservadores ahí se abrieron un flanco con eso de que los ciudadanos fueran los que a nivel de compensa y de chota aplicaran esa ley. Yo creo que se excedieron. Pero en este caso parece que abrieron la oportunidad de lo que ellos quieren, y hay que ver entonces en realidad cuán seguro, ya que no está codificado en ley federal, es el precedente de Roe versus Wade, que garantiza el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera. De hecho, los demócratas han hablado de que ahora que controlan la mayoría de codificar Roe versus Wade y garantizar el aborto mediante ley, eso está difícil que en el Senado tengan los votos para aprobarlo. Pero eso son lo que se está jugando aquí con este caso. Sí. Sería la primera vez en 50 años, ¿verdad?, que el Supremo decidiría sobre bueno, y lo que ya en el 73, el caso de Roe versus Wade estaría, y si derogan Roe versus Wade, cada estado y territorio pues podría permitir o prohibir, según, ¿verdad?, su criterio, el aborto. ¿Tú crees que
está, como dice, el agua está para chocolate, ¿tú crees, José? Mira, la gran interrogante aquí es cómo Kavanaugh y el juez Roberts pues decidirían, ¿no? En este caso de Mississippi, porque se ha interpretado que pueden ser un voto un poco disidentes, ¿no? Ellos han sido últimamente un poco menos conservadores que sus otros compañeros, ¿no? Como Thomas. Aquí lo que hay es un ataque al derecho a la privacidad que ha sido reconocido por el Supremo de los Estados Unidos. El derecho a la privacidad no está en blanco y negro en la Constitución de los Estados Unidos, pero se ha reconocido como que implícitamente, pues la Constitución lo acepta, lo cobija, ¿no? Ese derecho a la privacidad es el fundamento de Roe versus Wade y el fundamento de la opinión que permitió los matrimonios del mismo sexo. Al tú atacar ese reconocimiento del derecho a la privacidad, pues lo que estás haciendo es, pues, básicamente socavando estas opiniones del Supremo que han sido, pues, importantísimas, una ganancia para los derechos civiles en los Estados Unidos. Yo no creo que se revoque, como dijo Fede, Roe versus Wade por completo, pero sí se puede ser debilitado con unas consecuencias, pues terribles, en parte porque si el estándar es que puede ser prohibir el aborto desde la semana 15ª, pues mira, eso básicamente es prohibir el aborto, porque por lo menos hasta donde pues, sé, de hecho, muchas mujeres no se enteran que están embarazadas hasta mucho después y ya sería tarde. Por eso mismo, las mujeres a la semana 15, la mayoría de ellas ni se ha enterado que está embarazada. Así es. Entonces, cuando se enteran, ya muy tarde. Entonces, si lo dejan a cada estado, ya aquí en Puerto Rico hay Tomás Rivera ha endosado, parece que el proyecto de Lizy Burgos desde el lado del Senado, y aquí hay un movimiento para ocupar el campo tan pronto si es que se diese una derogación de Roe versus Wade. ¿No te parece a ti que sumamente hay que estar alerta sobre esto? Y no es que la gente crea en el aborto, no existe eso de creer en el aborto como si fuese una cosa, ¿verdad? Algo que la gente quiere el aborto. Es que el aborto es lamentable, pero única, a veces opción para familias que no necesariamente tienen alternativa. Y bueno, en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Que tienen acendrados costumbres conservadoras, han logrado despenalizar el aborto. Chile, México, Argentina. Así que no deberíamos estar caminando hacia atrás, sino caminando hacia el frente, me parece. Yolanda, y también es una cuestión no debería de ser un juicio valorativo moral, sino de salud pública, en el sentido de que si eso es algo que va a suceder como quiera, pues mejor hacerlo seguro, donde no se arriesguen vidas y se puedan garantizar los derechos de las mujeres. Muy bien, yo creo que muy, muy atinado ese comentario. Bueno, gracias a ambos. Nos tenemos que ir a la pausa y en breve regresamos con el salario mínimo y el exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, como les había prometido, vamos a estar hablando sobre salario mínimo. Y como ustedes saben, en enero comienza el salario mínimo, aplicar la ley que pues se legisló en estos meses pasados. Y tenemos al exsecretario Ruy Delgado Saya, el secretario del Trabajo y abogado laboral, para que nos ubique, porque yo noto que hay poca orientación de cómo es que va a entrar esta legislación, a quienes le aplica, a quienes no. Y sí, hay unas excepciones. Así que saludos, Ruy, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, cuéntanos qué es lo que deben esperar los ciudadanos inicialmente, ¿verdad? En enero, para cuando entre esta legislación. La ley 47, que se aprobó el 21 de septiembre de este año, establece la ley de salario mínimo de Puerto Rico. En virtud de esa ley, se va a aumentar el salario mínimo para los empleados cubiertos por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo, es decir, a empleados a quienes le aplica el salario mínimo federal. Y se le va a aumentar a partir de enero de 2022 a 8.50 la hora, en 2023, 1 de julio, a 9.50 la hora,
y el 1 de julio de 2024, sujeto al visto bueno de una comisión evaluadora de salario mínimo que crea la propia ley, a $10.50 la hora. Ahora, eso es para los empleados que le aplica la ley federal de normas razonables del trabajo. Esta ley aplica a todo empleado que su trabajo hace que afecte el comercio interestatal. Tu insistencia en que a quienes les aplica me preocupa. A quienes no les aplica. Exacto. Le aplica, va dirigida a los empleados de empresas de más de $500,000 que tienen por lo menos 2 empleados que están en el comercio interestatal. A todos sus empleados le aplica. También le aplica independientemente del volumen de negocio a aquellos empleados que en el curso del trabajo necesitan entrar al comercio interestatal, que es usar comunicaciones, usar computadoras, usar tarjetas, máquinas para cobrar tarjetas, usar el teléfono. Esos empleados también están cubiertos independientemente del volumen de negocio de su patrón. Ahora, eso pues no aplica a todos los empleados. Hay unos % de empleados, de un 10 a un 15% aproximadamente, porque no hay estadísticas exactas, que no les aplica el salario mínimo federal porque su trabajo no requiere el uso de computadoras, ni de teléfono, ni de máquinas de cobrar tarjetas de crédito, ni están en el mundo de la transportación. Y esos empleados, la ley los deja fuera. Ni están cobijados por la ley federal de salario mínimo. No están cobijados. Esos empleados no están cobijados por la ley. Antes, la ley, antes del 21 de septiembre, la ley 180 del 27 de julio de 1998 establecía que para esos empleados el salario mínimo era 70% del salario mínimo federal. Pero nuestro legislador, ahora, al aprobar la ley 47, derogó esa disposición. Dejó sin efecto esa disposición del 70%. O sea, que esos empleados se han quedado sin salario mínimo. Ok, si ahora vamos para los que puede que quizás no sé definirlos bien, ¿quiénes no entrarían? Lo que pasa es que no es una definición estática, porque va a depender, pero si te puedo dar ejemplos, va a depender de que esa persona en el curso de su trabajo no tenga que llevar a cabo trabajo que tenga que ver con el teléfono, que tenga que ver con la computadora, especialmente, ¿verdad? En ese sentido. Pues aquí tenemos montones de empleados que trabajan en empresas que tienen menos de $500,000 de volumen de negocio al año, y ahí estamos hablando empresas de jardinería, empresas de barbería, salones de belleza, cocineros, lavaplatos, meseros de restaurantes que no le cobran a los clientes, que el cliente paga en una caja registradora, pero el mesero lo que hace es servirle el plato y no hace más nada. O sea que en áreas de restaurantes no necesariamente van a recibir ese aumento. No van a recibir, siguen con $2.13 la hora a base de el gesto en propina, porque esos meseros, las personas que reciben propina, la ley federal les permite 2.13, pero los que no le aplica la ley federal, pues tienen que pagarle a base de tomando en cuenta la propina, pero a base de $5.07 la hora, que es el salario mínimo. Y claro, los trabajadores del campo tampoco, ¿verdad? A partir del 1 de enero no hay salario mínimo para ellos. Es más, a partir del 21 de septiembre, estos señores no tienen salario mínimo. A partir del 21 de septiembre, sí. Explícame eso, que ahora me dejaste con un poquito. La ley entró en vigor el 21 de septiembre del 2021. Ajá. Y entonces, están en un limbo. Esa ley derogó la disposición que decía que los empleados no cubiertos por la ley federal tienen un salario mínimo equivalente a $5.07 la hora. Tú no me digas que los dejaron en el aire entonces y que están a expensas de la interpretación que le dé su patrono. No hay costumbre, puede ser que el patrono siga respetando eso, pero legalmente no tiene la protección que tenían antes del 21 de septiembre. Pero no por el uso y costumbre, ahí no se establece. No. Bueno, eso pues hay que ir caso a caso para ver cuál sería la situación, pero la realidad es que la disposición que protegía a esos empleados para cumplir con el derecho constitucional que tienen los empleados en Puerto Rico de un salario mínimo razonable, esa disposición se derogó. Pero, vamos por parte para que los amigos que nos están escuchando puedan entenderlo. Estamos diciendo que esta ley
la ley que se aprobó con el aval del gobernador y se firmó para Sí, nuevo todo. salario mínimo, hay unos sectores que están no van a tener ese alza, pero además que desde el 21 de septiembre, unos sectores que tenían, ¿verdad?, más vulnerables que otros en términos de su salario, se quedan a expensas de la interpretación que les dé su patrono, porque se derogó la anterior ley y ahora están como una especie de limbo. Se derogó la disposición de la ley de vacaciones y licencias por enfermedad del año 98 que decía que el salario mínimo de los empleados no cubiertos por la ley federal sería 70% del salario mínimo federal. Esa disposición el legislador la eliminó. Aparentemente es un error del legislador, una omisión, porque no podemos pensar que fuera intencional. Pero eso es importantísimo. Es posible que el legislador haya pensado que a todo el mundo en Puerto Rico le aplica la ley federal, y no es correcto. Pero entonces habrá que enmendar eso porque se queda una especie de limbo. Recomiendo que si el gobernador está pensando ahora en una sesión extraordinaria, si la va a hacer, pues eso es un cambio que puede hacer. Puede devolver a la vida la disposición que derogaron, simplemente la puede devolver a la vida, ponerla de nuevo en vigor, que sea el 70% del salario mínimo federal. Tráeme varios ejemplos, ¿verdad? Para que los amigos nos puedan seguir. Me diste ahorita al lavaplatos, que no tienen que bregar con ni cobro a los clientes, ni usar el teléfono. Diferentes tareas que no necesariamente, ¿verdad?, son de muy especializadas. Después que no esté en el mundo de las comunicaciones de transportación, podría estar fuera de la cubierta de la ley. Salones de belleza. O sea, que salir peor que cuando estaba la ley. Antes la ley los protegía. Ahora con el error de no haber especificado, los dejaron en el aire. A los cocineros los dejaron en el aire, a los empleados de los car wash los dejaron en el aire, a los empleados de gomera, cuando tú vas a cambiar una goma, que te montan la goma, te quitan la que estaba así y le montan la otra. Ese señor no está en el comercio interestatal, no le aplica el salario mínimo federal. Y entonces aquí hay que mecánica, pues no le aplica el salario mínimo federal. Pues aquí hay que mover rápido, legislatura, Tatito, abran la sesión si finalmente, bueno, es que todavía el gobernador no ha decidido si convoca una sesión extraordinaria, pero estando que ya la desprotección existe, porque si fue desde el 21 de septiembre se firmó la ley y dejó en el limbo ese sector que debe ser, no debe ser muy grande, ¿o tú crees que es grande? Bueno, si nosotros tenemos una fuerza trabajadora que casi es 1 millón de habitantes, y 10% serían 100,000 personas. 100,000 fácilmente pueden estar desprovistos porque se derogó la anterior ley y todavía no ha entrado en la próxima, y la próxima no hace mención de ello. Sí. Eso es tremendo. Yo entiendo que es fácil de resolver, fácil de atender, es devolver a la vida la protección anterior, por lo menos. La sección ese lenguaje corto que cubre a este sector, no necesariamente diestro, ¿verdad? Y le van a dar un alivio a los pequeños comerciantes, a los pequeños patronos, pues podría ser 70%, como era antes, pero no del salario mínimo federal, que es 7.25, de los 8.50 que exacto. Levemente le ayuda un poquito a subir al empleado. Exacto, no es el impacto que anteriormente se estaba hablando, porque se ha hablado constantemente de que los pequeños comerciantes van a sufrir con el aumento, pero es que para muchos de esos pequeños comerciantes el aumento a 8.50 no les va a aplicar. Pues nada, yo creo que aquí rápido, tan pronto cobren conciencia, y me alegra que tú, Ruiz, seas, ¿verdad?, abogado laboral y exsecretario del Trabajo, el que ha llamado a la alerta de que se ha quedado una especie de limbo entre una ley y la otra para unos 100,000 trabajadores no diestros que hacen unas tareas que no están cubiertos por el salario mínimo, pero que fácilmente ahora, aun cuando ganaran una cantidad, ahora están expensas de que su propio jefe cambien las reglas del juego. Y ahí sí que es peligroso. Te lo agradezco mucho, Rui, de verdad. Gracias por estar atento a esto. Claro que sí. Bueno, amigos, ya lo saben, así que vamos a estar pendientes para que los legisladores que entendieron en este caso hagan la modificación, extraer otra vez el lenguaje anterior en la parte que corresponde a este tipo de trabajador. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con Carl Soderberg, que también está haciendo revisión y ajuste de cuenta de quiénes están cumpliendo, dónde están, si se está aceptando las recomendaciones o no sobre cambio climático.
Sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Bueno, a mí no me gusta que las cosas se queden a media, ¿verdad? Y cuando hay leyes para constituir un comité asesor en cambio climático y se está pidiendo recomendaciones y se recomienda y se hace el informe y se entrega, me gusta darle seguimiento para saber qué pasó. Y precisamente está con nosotros Carl Soderberg, que lidera este comité de asesoría en cambio climático al gobierno. Saludos, Carl, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yolanda, y muchas gracias de nuevo por tenerme en tu programa. Pues mira, Carl, como yo soy en esto obsesiva con el tema del cambio climático, porque como nos está impactando desde hace rato y la gente no se ha dado cuenta, muchos sí han cobrado conciencia, pero otros no. Yo quiero entender qué pasó con el informe que ustedes ya sometieron, porque lo elaboraron, para eso se constituyó la ley y ustedes están rindiendo una labor ad honorem, ¿verdad? Eso es así. ¿Qué ha hecho o si se le entregó, qué respuesta ha tenido del gobierno lo que ustedes entregaron? Pues mira, Yolanda, nosotros una vez recibimos, ¿verdad?, la petición del gobernador, pues soltamos todo lo demás que estábamos haciendo para concentrarnos en esa encomienda. Bien. Y de hecho la terminamos 5 días antes de los 30 días que él nos había dado, o sea que él parece que tenía urgencia en recibirla. Se le sometió y como a la semana recibimos información de la fortaleza que el gobernador quería reunirse con nosotros para discutir las recomendaciones, que son 103. Uh-huh. Y nosotros pues estábamos a la expectativa que nos invitara a la reunión, pero hasta el día de hoy no hemos sido convocados a la reunión. ¿Esto fue cuándo? ¿Cuándo se hizo ese acercamiento y después que se dejaron esperando? Pues mira, fue como a mediados de octubre. A mediados de octubre, ya estamos a finales, ya estamos en diciembre. A principios de diciembre estamos ya. Acuérdate también que en eso estaba el paro de los policías, estaba después la cuestión de el ajuste de la deuda que tenía que ir al Capitolio para que lo aprobaran, que quizás eso pueda excusar, ¿verdad? Pero ya estamos en diciembre. Ahora, lo que yo te digo es que acuérdate que a él nos pidió una recomendación. Uh-huh. Nosotros se lo dimos, o sea, nosotros estamos dando la ciencia, pero esto es como la cuestión del COVID, uh-huh, que no solamente a él, cuando estaba Wanda Vázquez, pues había un cuerpo asesor médico, pero también él tenía un cuerpo asesor económico. Sí. Y entonces el gobernador que estuviera en la silla, pues decidía que va o que no va. Yo estoy clara en eso, ¿verdad? Que no todas las 103 recomendaciones que da el Comité de Asesor de Cambio Climático van a ser puestas en ejecución. Pero, de hecho, aquí hicimos un programa que tú participaste y participó parte del comité. Y era importante que se divulgara, aunque fuesen las principales, fueron como 10 que se divulgaron del 100 y pico, de las 103. Y es importante porque se nos va la vida. Esto no es una cuestión, ¿verdad? Un asunto de que, mira, lo podemos poner aquí en hold y dentro de 2 años lo atendemos, porque hay asuntos más apremiantes. Bueno, yo creo que no hay nada más apremiante que el cambio climático, aunque la gente inicialmente piense, no, el bono de Navidad, no, el retiro de aquello, lo otro. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que demandan nuestra atención, pero esta puede poner en peligro la existencia de la humanidad misma. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que vivimos en una isla. Ahora, si fueras a hablar con el gobernador hoy ante estos micrófonos, ¿verdad?, ¿qué le dirías? Por favor, Carl, aprovecha el momento. Bueno, que si él tiene, ¿verdad?, alguna pregunta o duda, todo el componente técnico del comité está en la mejor disposición de asesorarlo, de contestarle sus preguntas, ¿verdad?, abrirle los ojos de ciertas cosas, como ahora el COP26. O sea, nosotros hicimos nuestras recomendaciones antes del COP26, pero ahora con el COP26 a lo mejor tenemos que ajustarlas. La cumbre de cambio climático que hubo en Glasgow, sí. Porque en mi libro eso fue un fracaso.
Sí. Entonces, ante eso, pues ahora, por ejemplo, el nivel del mar, en vez de aumentar 3 pies, pues va a aumentar 8 pies. Eso lo dicen los expertos Así mundiales. Y a una isla como Puerto Rico, ¿verdad? Como muchas se nos islas. va la vida en eso, se nos va la vida. Entonces, como tú dices, esto hay que empezar a tomar medidas ahora, porque no podemos esperar a que el agua de mar entre en las salas de un montón de viviendas, hoteles, aeropuertos, ¿ves? Si empezamos temprano, no cunde el pánico, podemos hacerlo de una forma ordenada y planificada. Pero si lo dejamos para el último, ya tú sabes cómo es. Planificación versus reacción, porque esa ha sido prácticamente de las últimas décadas de nuestra vida, en las últimas, diría yo, 50 años, los últimos 50 años, estamos improvisando cada cosa que nos llega, es como no hay mucha planificación. Y más aún con lo acelerado del cambio climático. Hace falta una nueva ley de costa, hace falta quizás establecer una moratoria en construcción en unas áreas, hay que proteger unas barreras naturales que el mar no penetre más allá, ¿verdad? Así que esas decisiones y esas acciones que se tienen que tomar con tiempo para que después no nos sorprenda y después estemos el crujir de dientes y el desgarrarnos las vestiduras, como dicen, ¿no? Eso es así. Bien. Pregunto, porque falta poquito para que se nos vaya, pero no quiero aprovecharte, ¿verdad? Es que hay un incendio ahora mismo en Santa Isabel, en un centro de acopio, de escombros, de árboles y de vegetación. Y como tú sabes que aquí hubo daño de María, pero también daño humano, mucha poda indiscriminada para cobrarle a FEMA, ¿verdad? ¿Esto tendrá algo que ver con este centro de acopio tan grande que tuvo un incendio? Ahora mismo están tratando de aislar para que no penetre a áreas más peligrosas, ¿no? Pero que no tenga que ver con qué, Yolanda. Bueno, lo de poda indiscriminada de árboles, y porque tú has planteado aquí en muchas ocasiones la preocupación de eso mismo, y el Centro de Periodismo Investigativo también no se está rindiendo cuenta de la poda indiscriminada de árboles y la colocación de material vegetativo en diferentes lugares. No sé, este incendio me preocupa en Santa Isabel. Bueno, mira, lo primero, que antes de la poda indiscriminada, que definitivamente es una preocupación y se tiene que atender, es que tenemos que recordar que el huracán María, de acuerdo al Instituto Internacional de Taxonomía Tropical, destruyó 144 millones de árboles en Puerto Rico. Así que tú te imaginas la cantidad de árboles que se han tenido que recoger y que no se han dispuesto. A mí no me sorprendería que ese fuego sea intencional, ¿sabes? Sí, bueno. Yo le pediría a los bomberos que hagan una investigación y estudie ese ángulo. Muy bien. Porque es como los centros de acopio de plástico y de goma, no sé si te has fijado. Sí. De buenas a primeras hay un fuego y no se sabe cómo fue que pasó, pero le pagan y todo por recoger la goma y supuestamente para disponerla, pero de momento hay los fuegos y eso ocurre y a mí no me sorprendería con la gran cantidad del acopio de árboles y otra vegetación, producto de María y producto por la poda indiscriminada, que los dueños del terreno, lo que sea, pues dijeron, mira, vamos a pegarle fuego para hacer disponibles estos terrenos. Pues yo creo como tú, hay que investigar. Gracias, Carl, como siempre. Y amigos, los dejo con Mili Méndez en Dígame la Verdad.